Bien, vamos a resolver a continuación este ejercicio número 20 de la guía número 1 de ejercicios de estudio. Les comentaba que es importante que usted tenga a la mano, que usted domine, conozca las, eh, las diferentes propiedades de logaritmo natural. Una de esas propiedades es la siguiente. El logaritmo natural de, digamos, f de x a la n, donde f de x puede ser, digamos, cualquier función, ¿verdad? Ese vendría siendo el argumento logaritmo natural, siempre y cuando todo ese argumento esté elevado a un exponente. La propiedad de los logaritmos que me permite bajar este exponente, ¿cierto? O sea, este exponente bajaría, pasaría aquí a multiplicar. Entonces quedaría algo como esto. Logaritmo, perdón, n por logaritmo natural de f de x. ¿Listo? Esa propiedad es clara. Listo. Digamos que la propiedad resumida sería, yo tengo logaritmo natural de x a la n, esto es n por logaritmo natural de x. ¿Bien? Entonces, eso es lo que voy a hacer tanto en el numerador como en el denominador de la función. Aplicar estas dos propiedades. Si yo aplico estas dos propiedades, me quedaría 4 por, permítanme, la integral de 4 por logaritmo natural de x, ¿cierto? Sobre, ahora, fíjense que el 4 es el exponente, por lo tanto bajo a multiplicar, que es lo que está sucediendo aquí, ¿cierto? Acá el exponente es 2, baja a multiplicar, quedaría 2 por logaritmo natural de x por dx, ¿cierto? Simplemente apliqué propiedad y con eso miren lo que sucede. Adivinen, se cancela logaritmo natural con logaritmo natural, ¿cierto? Luego divido 4 entre 2, 2, me quedaría la integral de 2 por dx. Posteriormente el 2 sale de la integral, me quedaría 2 que multiplica la integral de dx. Y al resolver esta integral, finalmente me queda 2x más c. Y se acabó. Esta sería la solución de esta integral. ¿Sí? Bien. Bien, a continuación vamos a resolver este ejercicio número 33 también de la guía, ¿verdad? Recordemos que estamos trabajando solución de integrales indefinidas a través de métodos algebraicos, ¿verdad? Haciendo uso de las diferentes propiedades, de todas las propiedades que nosotros nos conocemos hasta el momento. Dentro de ese conjunto de herramientas que tenemos para resolver estas integrales, también contamos con los diferentes casos de factorización, inclusive con los diferentes productos notables. ¿Qué sucede en este caso en particular? Bueno, yo creo que nos damos cuenta que no hay forma como de distribuir la integral, como de repartirla, eh, ¿cierto? Que no puedo decir como 3x a la 4 sobre x a la 2, no, no lo puedo hacer, porque esto acá arriba es una resta, acá tenemos una suma, en fin. Lo, lo, lo recomendable, digamos, en este caso es tratar de operar esta función o esta expresión algebraica, reducirla, tratar de expandirla para luego sí, posteriormente llegar a una expresión equivalente e integrarla. Pues por supuesto que esta expresión sea mucho más fácil de integrar que esta primera. Entonces eso es justo lo que vamos a hacer. Voy a tomar por acá, escribirla aparte, 3x a la 4 menos 27 sobre x a la 2 más 3. Bien, ahora, también sería bueno, y de hecho también usted lo puede hacer, eh, resolver esta división a través de división de polinomios, ¿verdad? Esto es un polinomio entre un polinomio, o siendo un poco más preciso, un binomio entre un binomio. Lo puede resolver a través de una división de polinomios. ¿Listo? Entonces se lo dejo, esa forma se las voy a dejar ahí pendientes, se las voy a dejar ahí de tarea. Recuerde que para usted hacer esta división, ¿ya? Lo que tiene que hacer es completar o dejar los espacios o completar con cero los términos que no posea la expresión. Por ejemplo, si tenemos en el numerador 3x a la 4 menos 27,
Entonces, en este caso, como el mayor exponente o como el grado de la expresión es 4, entonces hacemos lo siguiente. Tenemos 3x a la 4, el que seguiría, ¿verdad? El término que sigue, organizando la expresión, sería x a la 3. Como no hay x a la 3, entonces yo coloco más 0x a la 3. El que sigue es x a la 2. Como no hay, yo coloco x a la 2. El que sigue es x a la 1. Como no hay, yo coloco 0x. Y luego vendría el término independiente que sí está, por lo tanto, coloco menos 27. Todo esto dividido entre, hago exactamente lo mismo. El mayor exponente o el grado de esta expresión del denominador es x, es 2, ¿verdad? Entonces coloco x a la 2, luego le sigue x a la 1, como no hay, coloco más 0x, y luego el término independiente que sí existe y coloco 3. Y ya luego hago mi división de polinomios. ¿Por qué tengo que multiplicar x a la 2 para que me dé 3x a la 4? La tengo que multiplicar por 3x a la 2. 3x a la 2 por x a la 2 me da 3x a la 4, pero acá le cambio el signo, coloco menos 3x a la 4. Lo puede hacer. De pronto es un poco más sencillo, pero se requiere, ojo, usted sepa dividir polinomios. Y si a estas alturas no sabe dividir polinomios, sería bueno que lo anotara ahí en la lista de pendientes en su estudio autónomo. Porque de hecho, más adelante también lo vamos a trabajar cuando estemos trabajando integrales a través del método de fracciones parciales, ¿verdad? Ahí vamos a ver que existen algunas funciones racionales o algunas fracciones propias e impropias. En algunos casos aplica el método, en otros casos simplemente es una división de polinomios. Y es lo que les estoy mostrando en estos momentos. Pero repito, esto le queda, digamos, de tarea. Yo ahorita me voy a enfocar en resolver, o reducir esta expresión a través de los diferentes casos de factorización. ¿Listo? Entonces, para la factorización, lo primero es descartar factor común, ¿verdad? En esta expresión del numerador, efectivamente hay factor común entre los coeficientes de ambos términos, entre 3 y 27. El factor común es 3. Entonces me quedaría 3 factor de x a la 4 menos 9, ¿verdad? Recuerden, cuando yo factorizo estoy expresando como una multiplicación. Mire que si yo me regreso 3 por x a la 4, me da 3x a la 4. 3 por menos 9 me da menos 27. Ahí está. Esto dividido entre x a la 2 más 3. Y si usted intenta factorizar x a la 2 más 3, no podrá. ¿Listo? No va a poder factorizarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay factor común. Como es un binomio, no es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Y bueno, de ahí en adelante se le agotan un poco los recursos, aunque bueno, hay, digamos, hay métodos como para factorizar esta expresión, pero ahorita no son, ahorita o sea, no vienen al caso, no es necesario implementarlo, ¿ya? Entonces, simplemente esta expresión así como está, no es un caso directo de factorización. Insisto, se podría a través de métodos especiales o de casos especiales de los casos de factorización, pero no los vamos a trabajar en estos momentos porque no va a conducir a nada. Entonces, esto nos quedaría igual, x a la 2 más 3. Ahora, me doy cuenta que luego de factorizar esta primera expresión por factor común, lo que me queda, que es esto, se puede seguir factorizando, ¿cierto? ¿Y qué caso es? Es una diferencia de cuadrados perfectos, ¿verdad? Recuerda ese caso, a la 2 menos b a la 2 es a menos b por a más b. Ahí está, es justo lo que vamos a aplicar ahí. ¿Listo? Entonces, si usted ahorita no sabe factorizar, agréguelo a la lista de los pendientes en su estudio autónomo. Estudiar, recordar los diferentes casos de factorización. Esto nos quedaría 3 se multiplica a x a la 2, perdón, sí, correcto, la raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2, la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces yo abro dos paréntesis, coloco ambas raíces, ¿verdad? Y en el uno coloco una suma y el otro una resta o viceversa, no importa el orden, ¿cierto? Y ahí está, sobre x a la 2 más 3. ¿Qué estoy consiguiendo con esto? Al factorizar esta expresión de acá arriba, ¿verdad? Miren que noto que aparece el mismo factor que está en el denominador, lo que me permite simplificarlo por ser un producto. Entonces, puedo cancelar x a la 2 más 3 con x a la 2 más 3 y finalmente me va a quedar la expresión
3 se multiplica a x a la 2 menos 3. Y simplificar, perdón, integrar esta expresión es más sencillo, mucho más sencillo. Como ya está en la expresión final, ¿cierto? Lo que voy a hacer es regresarme para poder, recuerden que yo no puedo perder de foco que lo que quiero es integrar. Entonces me regreso para luego poder distribuir las integrales. Esto me quedaría finalmente 3x a la 2 menos 3 por 3 me da 9. Ojo que no estoy integrando. Quiero que eso lo tengan claro. Hasta el momento no he integrado nada. Lo único que hice fue organizar esta expresión racional, ¿verdad? Para llegar a un equivalente más fácil de integrar. Bien, entonces vuelvo aquí a la integral original y esto nos daría la integral de 3x a la 2 menos 9 por dx. ¿Listo? Quiere decir, ojo, para que lo tengan en cuenta, que cuando usted resuelva toda esta división, le tiene que dar 3x a la 2 menos 9. Bien, vamos a hacerlo, vamos a terminar. Pero recuerden que igual tiene que repasar. Hemos dicho, ¿por qué tengo que multiplicar x a la 2 para que me dé 3x a la 4 por 3x a la 2? 3x a la 2 por x a la 2 me da 3x a la 4, por acá le cambio el signo. Ahora sigo multiplicando. 3x a la 2 por 0, x, eso me da 0. Con más 0, no importa si coloco más 0 menos 0 porque igual es 0, no me va a cambiar en nada. Voy a colocar más 0, x a la 3, ¿cierto? Para llevar como el orden. 3x a la 2 por 3, eso me da ¿cuánto? 3 por 3, 9, 9x a la 2, pero ¿qué coloco acá? Le cambio el signo, menos 9x a la 2. Hago una línea y hago la suma algebraica de esos términos que me quedaron. ¿Para qué le cambio el signo? O sea, el método lo que me lleva es siempre a cancelar estos primeros términos. Y el resto lo resuelvo, 0 con 0, bueno, esto me da 0x a la 3, ¿cierto? Y aquí me da menos 9x a la 2. Simplemente menos 9x a la 2. ¿Verdad? No es necesario colocar ese 0 ahí. Me da menos 9x a la 2 bajo más 0x, ¿cierto? Menos 27. Ahora, ¿por qué tengo que multiplicar x a la 2 para que me dé menos 9x a la 2? Lo tengo que multiplicar por menos 9, ¿verdad? Porque menos 9 por x a la 2 me da menos 9x a la 2. Pero cuando ya resuelvo esta multiplicación, más 9 por x a la 2, acá le cambio el signo y coloco más 9x a la 2. Menos 9 por 0, pues me da 0, pues simplemente coloco más 0 nuevamente. Menos 9 por 3 me da menos 27, pero ¿qué coloco acá? Más 27. Hago una línea y hago la suma algebraica. Esto se cancela, esto se cancela, esto se cancela y finalmente me da que el residuo es 0. Como el residuo es 0, significa que la división es exacta y al ser la división exacta quiere decir que el resultado de esa división es el cociente, es decir, 3x a la 2 menos 9. Fíjense que por ambos métodos me da exactamente lo mismo. Y lo ven, tanto por división de polinomios como por factorización. El punto es que por cualquiera de los dos caminos lo que lo que me permite es llegar a una expresión equivalente. Pero por supuesto es más fácil de integrar. Y ya ustedes, yo creo que ya esto es pan comido para ustedes, poder integrar esta expresión. Esto luego separa las integrales y vamos a sacar las constantes de una vez, ¿verdad? Quedarían 3 por la integral de x a la 2 por dx menos 9 por la integral de dx. Resuelva ambas. Eso le va a dar a usted 3 que multiplica a x a la 3 sobre 3, ¿cierto? 3 multiplica a x a la 3 sobre 3 menos 9 que multiplica a x. Ya aquí lo único que le quedaría es reducir lo que pueda reducir y mire que este 3 con este 3 lo puede cancelar. Ojo, ay Dios mío, se me olvidaba algo importante, más c, ¿cierto? Solamente pudo simplificar este 3 con este 3, así que finalmente el resultado de esta integral va a ser x a la 3 menos 9x más 1. Y este es el resultado final de esta integral. Bien. Ahí. Veamos. Ahora sigamos con este ejercicio
número 26. ¿Listo? La idea es resolver esta integral. ¿Bien? Vamos a analizarla. Tenemos Euler a la 3 menos 3 elevado a la Euler, ¿cierto? Por todo eso multiplicado por Euler a la X. ¿Sí o no? Entonces, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que esta expresión de acá, esta de aquí, Euler a la 3, es una constante, ¿verdad? No es una función, es una constante. Recuerde que la constante Euler por sí sola equivale a 2,71, por aquí lo estoy viendo, 2,7182 y es un número irracional y continuo. ¿Listo? Por lo tanto, Euler a la 3 sería elevar todo esto a la 3. Por otro lado, si yo tengo 3 elevado a la Euler, eso es 3 elevado a la 2,7182 y continúa. Por lo tanto, esa expresión también es una constante. Y si yo resto dos constantes, ¿qué me da? Otra constante. Palabras más, palabras menos. Si todo ese factor, o sea, todo ese paréntesis, todo ese factor que ustedes están viendo ahí es una constante, hombre, no se complica la vida, sáquelo de la integral. O sea que esto es Euler a la 3 menos 3 elevado a la Euler por la integral de Euler a la X por dx. Y adivine qué se acaba de encontrar acá. Una integral inmediata, que yo creo que ya ustedes se la saben, ¿cierto? Y esto finalmente nos daría entonces la constante, que sería Euler a la 3 menos 3 elevado a la Euler, que multiplica al resultado de esa integral. La integral de Euler a la X es Euler a la X. ¿Recuerdan? Da lo mismo cuando le dijeron a Euler en la fiesta, intégrate. Dijo, no, ¿para qué? Si da lo mismo. Bueno, ahí está. Y este es el resultado, chicos, así no lo crean, de esta integral. Bien. Bien, vamos a resolver este ejercicio número 32. Veo que tenemos acá un triple producto. Recuerden que lo que yo busco, lo que pretendo es finalmente llegar a una suma de términos, ¿verdad? A una función formada por una suma de términos. ¿Para qué? Para poder aplicar las propiedades de la integración, como por ejemplo, que la integral de una suma de términos es equivalente a la suma de las integrales, para poder, como hemos venido diciendo, para poder distribuir la integral. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Pues hacer ese triple producto. Pero me voy a concentrar inicialmente en este producto de acá. Porque usted tiene dos opciones. O lo hace manual, en el sentido en que te tocaría, digamos, aplicar estrictamente la propiedad distributiva, que sería este por este, este por este, este por este y este por este. O simplemente da en cuenta que esto es un producto notable, ¿verdad? Un producto de la forma A más B por A menos B y que esto finalmente es A a la 2 menos B a la 2. O sea, es como regresarse de la factorización. En el producto notable tenemos A menos B por A más B y esto da A a la 2 menos B a la 2. Y cuando quiero factorizar, entonces lo que hago es lo contrario. Así factorizo y de aquí para acá aplico un producto notable. ¿Listo? Metas en la cabeza. Cuando yo aplico un producto notable, lo que tengo al final es una suma o resta de términos. Y cuando factorizo, lo que tengo al final es una multiplicación de factores. Por eso se llama factorizar, de factor, expresar en factores. Es decir, como un producto de factores. ¿Listo? Oh. Entonces, insisto, de pronto no se acordó del producto notable. Hombre, hágalo manualmente. Si usted lo hace manualmente, se va a dar cuenta que le da. Bien. Por ejemplo, x por x, esto me da x a la 2. X por 1 me da más x. Menos 1 por x, menos x. Menos 1 por 1, menos 1. Reducción de términos semejantes. X menos x se van y finalmente esto le da x a la 2 menos 1. Bien, o lo que le decía, aplicando el producto notable, esto es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, le va a dar lo mismo. ¿Listo? Entonces esto es la integral de la raíz cúbica de x por
x a la 2 menos 1 por dx. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar este término, aplicando propiedad distributiva, pero antes de multiplicar raíz cúbica de 3, de x, perdón, por x a la 2 menos 1, lo que voy a hacer es expresar esa raíz como una potencia. O sea, quedaría x a la 1/3. Se multiplica a x a la 2 menos 1 por dx. Ahora sí, voy a resolver la multiplicación. Este producto. ¿Cuánto es x a la 1/3 por x a la 2? Recuerde que cuando usted va a resolver esta multiplicación, ahí lo que le va a quedar es un producto de potencia de igual base. ¿Dónde? ¿Qué tiene que hacer? Colocar la misma base y sumar los exponentes. Acá aquí le quedaría 1/3 más 2. Lo voy a hacer así. Ojo, voy a hacer así como detalladito, masticadito, como dice uno coloquialmente, pero no es necesario que usted lo haga de esta manera, usted simplemente coloca el resultado y ya. Y bueno, y x a la 1/3 por menos 1 me da menos x a la 1/3. Todo esto por dx. Ah, pero ¿cuánto es 1/3 más 2? ¿Verdad? Esto es lo mismo que 6/3, o sea que esto es 7/3. Entonces, finalmente, esto es la integral, ojo, de x a la 7/3 menos x a la 1/3 por dx. Y ahora sí, ya esto está listo para ser integrado. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a repartir las integrales y voy a resolver. Me quedaría la integral de x a la 7/3 por dx menos la integral de x a la 1/3 por dx. ¿Cuánto da la primera integral? Nos daría x a la 7/3 más 1, acuérdese, 7/3 más 1 es equivalente a 7/3 más 3/3. 7 más 3, 10, le quedaría 10/3. Pero recuerde que tiene que pasarlo a dividir también sobre 10/3. Menos, para la integral de x a la 1/3, esto le da x a la 1/3 más 1, eso es, ¿qué? 1/3 más 1 daría 4/3, ¿no? ¿Cierto? 4/3 sobre más una constante. Luego lo que va a hacer es invertir estas fracciones que están en el denominador y ponerlas a multiplicar, o sea que va a quedar 3/10, y aquí lo voy a hacer inmediatamente, voy a expresar ese x a la 10/3 con su respectivo radical, o sea, daría raíz cúbica de x a la 10, menos, lo mismo acá invierto, me daría 3/4 por la raíz cúbica de x a la 4, más una cosa. Bien, digamos que hasta ahí tendría, pues no sé, el 80, 85, 90% del ejercicio. ¿Qué nos hace falta? Simplificar esos radicales. Yo lo voy a hacer aparte. Voy a simplificar la raíz cúbica de x a la 10. Entonces me pregunto, ¿cuál es el mayor múltiplo de 10? Perdón, ¿cuál es el mayor múltiplo de 9 menor que 10? Es 9, ¿verdad? Entonces yo esto lo escribo como x a la 9 por x. Entonces, raíz cúbica de x a la 9 por 9. Cuando distribuyo las integrales, la raíz cúbica de x a la 9 me va a dar x a la 3. ¿Listo? Por la raíz cúbica de x. Y vamos a simplificar también la raíz cúbica de x a la 4. X a la 4, ¿cómo lo escribo? Lo escribo como x a la 3 por x. Para eso menos aquí vamos a arreglarlo. Por x. La raíz cúbica de x a la 3 por x. Distribuyo las raíces. Raíz cúbica de x a la 3 me da x. Sale una x. Finalmente queda la raíz cúbica de x. Por lo tanto, finalmente, el resultado de esta integral será 3/10 de x a la 3 por la raíz cúbica de x menos 3/4 de x por la raíz cúbica de x más una constante. Y ahí tendríamos el resultado
de nuestra integral. Bien, vamos a poner esto aquí, vamos a ampliarlo. Todo el proceso. Bien. Dice, determine f de x si la segunda derivada de f de x es 3x a la 2 menos 4x y la primera derivada de la función evaluando x igual a menos 1 me da 4 y f de 0 es equivalente a 7. Entonces vamos a ver. Queremos determinar, ojo con esto, f de x. Queremos saber cuál es la función original, pero nos están dando inicialmente la segunda derivada de esta función, que es 3x a la 2 menos 4x. ¿Puedo obtener la función original a partir de la segunda derivada? Sí. En este caso me tocaría integrar 2 veces, ¿verdad? Cuando integro la segunda derivada, voy a obtener la primera derivada. Cuando integro la primera derivada, obtengo la función original. Y recuerden que tenemos un par de condiciones iniciales. Entonces vamos a ver, voy a calcular primero la primera derivada. ¿Cómo calculo la primera derivada? Integrando la segunda derivada. ¿Sí lo ven? O sea, que sería equivalente a la integral de 3x a la 2 menos 4x por dx. Vamos a hacer esto rápido, ¿no? Sacamos el 3 de la integral, de la primera integral como constante, me quedaría 3 por la integral de x a la 2 por dx, menos 4 por la integral de x por dx. Y vamos a resolver. Entonces, f' de x va a ser igual a ¿qué? Esto me daría 3 por x a la 3 sobre 3, ya resolviendo esta integral de acá. Menos 4 por x a la 2 sobre 2, resolviendo esta otra integral de acá. Y lo que no se les puede olvidar, más una constante. O sea que luego de simplificar, finalmente la primera derivada va a ser igual. Cuando ya yo pueda cancelar este 3 con este 3 y 4 entre 2 me da 2. Esto me da entonces x a la 3 menos 2x a la 2 más una constante. Pero, ¿qué sucede? Que a mí me están dando la siguiente condición inicial. Vean acá, me están diciendo que f' de menos 1 es igual a 4, lo cual me permite calcular esta constante. Ya yo sé que f' de x, la que está acá, ¿cierto? Es equivalente a x a la 3 menos 2x más c, y también sé que f' de menos 1 es igual a 4, ¿verdad? Ya con eso voy a poder calcular c. ¿Qué me está diciendo esto aquí? Me está diciendo que en esta función f' de x, cuando x equivale a menos 1, entonces f' de x equivale a 4. Y es justo lo que voy a hacer. Entonces igualo a 4 y reemplazo donde vea x menos 1. Entonces me quedaría 4 igual a menos 1 a la 3 menos 2 por menos 1 a la 2 a c. Y vamos a resolver. Me está dando 4 igual a que menos 1 a la 3 me da menos 1. Menos 1 a la 2 me da 1 positivo, o sea, menos 2 por 1 me da menos 2. O sea, queda menos 2 más c. De aquí que me está quedando 4 igual a menos 1 menos 2 me da menos 3 más c. Y de aquí que finalmente, al pasar ese 3 que está restando, pasar por el otro lado a sumar, me quedaría 4 más 3. Me queda que c, finalmente, es igual a ¿cuánto? Que c es igual a 7. ¿Listo? C es igual a 7. Por lo tanto, acabo de encontrar ahora sí que f', ¿listo? Que f' de x, entonces finalmente es igual a x a la 3 menos 2x a la 2 más 10. ¿Listo? Y con eso ya acabamos de encontrar, les repito, la primera derivada de la función original. Ahora, lo que quiero es determinar la función f de x. Repito el proceso. F de x a que es igual, f de x entonces será igual a la integral de la primera derivada de f de x. F de x será igual a la integral de f' de x por
de x. Y esto es igual a la integral de x a la 3 menos 2x a la 2 más 7 por dx. Vamos a resolver esa integral, ¿cierto? Ya la vamos a dejar lista para integrar. Me quedaría finalmente la integral de x a la 3 por dx menos 2 que multiplica a la integral de x a la 2 por dx más 7 que multiplica la integral de dx. ¿Cierto? Y eso nos está dando ¿cuánto? La primera integral, la integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4. Menos 2 que multiplica la integral de x a la 2, vamos por acá, ¿verdad? Eso me da x a la 3 sobre 3. Más 7, ¿verdad? Más 7 que multiplica la integral de x, que es x. Y lo que nos puede olvidar a nuestra constante. O sea que finalmente f de x va a ser igual a, pongámosle, un cuarto de x a la 4 menos 2 tercios de x a la 3 más 7x más una constante. Pero recuerde que a mí me dan una condición inicial para poder calcular el valor de la constante. ¿Cuál es esa condición inicial? Pues veámosla acá. Están diciendo que f de 0 es igual a 7. ¿Sí lo ves? F de 0 es igual a 7. Cuando a mí me dicen que f de 0 es igual a 7, me están diciendo que en esta función, cuando x vale 0, toda la función f de x equivale a 7. Es justo lo que voy a reemplazar, esas condiciones iniciales para encontrar el valor de c. Ya sé que f de x, toda la función vale 7, y ahora donde vea x, reemplazo c. O sea que me va a quedar un cuarto de 0 a la 4 menos 2 tercios de 0 a la 3 más 7 por 0 más c. ¿Y qué está sucediendo ahí? 0 a la 4, 0, 0 por un cuarto, 0, 0, 0. Y aquí, que finalmente, esta constante también equivale a 7. ¿Listo? Por lo tanto, ahora sí, función que me piden, y a donde quiero finalmente llegar es que f de x es igual a un cuarto de x a la 4 menos 2 tercios de x a la 3 más 7x más c, pero c equivale a 7. Con esto acabo de resolver el ejercicio, exactamente lo que me pedía. F, y ahí está. Bien, no tan fácil. Ok.